En la tarde del 15 de mayo de 2023, en una caótica avenida del barrio obrero de Vallecas, en Madrid, un hombre en una motocicleta se enfrentó a un muro de prejuicios y autoridad que amenazaba con costar una vida. Aquel hombre era Javier Torres, aunque en ese momento, para el sargento que le gritaba, no era más que un estorbo, un problema más, en una escena de accidente ya de por sí infernal. Durante casi 20 años, la vida de Javier había sido un laberinto de puertas cerradas, etiquetas impuestas, y una lucha silenciosa por demostrar que era más que el chico problemático que todos recordaban. Escaló desde lo más bajo, superando barreras económicas y sociales que parecían insalvables, construyendo una nueva identidad ladrillo a ladrillo, lejos de las calles que lo vieron crecer. Había conseguido escapar, o eso creía. Hasta que una llamada del destino, en forma de accidente de tráfico, lo arrastró de vuelta al punto de partida, enfrentándolo no solo al caos de una emergencia, sino al fantasma de su propio pasado, encarnado en un policía que se negaba a ver más allá de su apariencia. Aquella tarde, una vida pendía de un hilo, y la única persona que podía salvarla estaba siendo tratada como un delincuente. ¿Cómo puede un solo hombre desafiar las etiquetas que una sociedad entera le ha impuesto, precisamente en el momento en que más se le necesita? Antes de contarte cómo un simple movimiento de cabeza desarmó a un sargento veterano y cambió el destino de una familia para siempre, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de decisiones que reescribió la historia de Javier en cuestión de segundos. El conflicto inmediato era brutalmente simple. En el interior de un coche volcado, una niña de no más de 6 años sufría una hemorragia interna que los paramédicos en el lugar no podían controlar. La ambulancia que podría trasladarla a un quirófano estaba atrapada a varios kilómetros de distancia, bloqueada por el mismo atasco que había provocado el accidente. El tiempo se agotaba a una velocidad aterradora. Cada grito del sargento Morales, cada gesto de desprecio hacia Javier, era un segundo menos en el reloj de la vida de esa pequeña. Javier no solo luchaba contra la autoridad de la gente, sino contra la percepción, contra la memoria colectiva de un barrio que lo había juzgado y sentenciado mucho antes de que tuviera la oportunidad de defenderse. La tensión no era solo audible en las sirenas, sino visible en la vena palpitante del cuello del sargento, y en la calma mortalmente seria que se apoderaba de Javier mientras calculaba los riesgos. Bajo aquella chaqueta de cuero desgastada, y el casco anónimo que ocultaba su rostro, no se escondía un vándalo ni un curioso morboso, sino el doctor Javier Torres, jefe de cirugía de urgencias del Hospital Central, una de las eminencias más respetadas en su campo a nivel nacional. Creció a solo 3 calles de allí, en un piso humilde donde el sueño de ser médico sonaba a una broma de mal gusto. En su adolescencia, la etiqueta de delincuente juvenil se le pegó a la piel como una segunda sombra, alimentada por malas compañías y una rebeldía que no era más que un grito de auxilio contra un futuro que parecía ya escrito para él. Todos, desde los profesores hasta la policía del barrio, le habían asegurado que su destino estaba en una celda o en una tumba. Pero Javier poseía una terquedad y una inteligencia que nadie supo ver. Estudiaba por las noches, en secreto, mientras trabajaba en talleres y almacenes para pagar sus libros. Cada aprobado era una pequeña victoria contra el escepticismo de su propio padre, y la mirada compasiva de su madre, que rezaba en silencio por un milagro. Su superación no fue una revelación divina, sino una guerra de desgaste contra las expectativas del mundo, una batalla que ganó con cicatrices, y un título que valía más que cualquier medalla. El sargento Morales, por su parte, no era un hombre intrínsecamente malvado. Era un producto de sus cicatrices, un policía de la vieja escuela forjado en décadas de patrullar aquellas mismas calles. A sus 50 y tantos años, su cinismo era una coraza que lo protegía de la decepción diaria. Había visto a demasiados chicos como Javier, con esa misma mirada desafiante, y esa prisa por saltarse las normas, acabar exactamente donde todos predecían. Para él, la disciplina y el orden no eran conceptos abstractos, sino las únicas herramientas que mantenían a raya el caos. Por eso, cuando vio a aquel motorista intentando colarse en un perímetro de seguridad, su cerebro activó un protocolo grabado a fuego. Era una amenaza, un factor de desorden que debía ser neutralizado de inmediato. No vio a un posible salvador, vio el reflejo de cientos de jóvenes a los que había arrestado, interrogado, y en su mente, clasificado. Su autoridad en esa escena era absoluta,
y la insistencia de aquel desconocido era una afrenta personal, un desafío a la única estructura que podía controlar en medio del pánico. No estaba deteniendo a un hombre, estaba defendiendo su visión del mundo. La red de apoyo de Javier durante su adolescencia había sido tan frágil como sus esperanzas. Su madre, una mujer de fe silenciosa y manos trabajadoras, le ofrecía un apoyo emocional incondicional, pero carecía de las herramientas o los recursos para guiarlo. Su padre, un obrero resignado a su suerte, veía las ambiciones de su hijo como una fantasía peligrosa que solo le traería más frustración. La gente como nosotros no llega a esos sitios. Chico, sé realista, le repetía, no por maldad, sino por un amor protector que buscaba evitarle un golpe mayor. El barrio de Vallecas, en sí mismo, era un personaje en esta historia. No era solo un conjunto de edificios de ladrillo visto y calles estrechas. Era un ecosistema social con sus propias reglas no escritas. Un lugar que te abrazaba con un fuerte sentido de comunidad pero que también te recordaba constantemente tus límites. Escapar de allí no era solo una cuestión de mudarse, sino de romper un molde psicológico. Para la mayoría, era un lugar del que nunca se salía del todo. Para Javier, volver, aunque fuera por accidente, significaba enfrentarse a todos los fantasmas que creía haber dejado atrás, en el escenario más público y vulnerable posible. El caos en la escena era palpable, pero para un oído entrenado como el de Javier, había un sonido más alarmante que las sirenas o los gritos. El silencio intermitente en la radio de los sanitarios, seguido de frases cortadas y cargadas de pánico. No podemos contener la hemorragia, necesitamos un cirujano vascular aquí o la perdemos. Javier escuchó esas palabras y el mundo a su alrededor se ralentizó. La voz enfurecida del sargento Morales se convirtió en un zumbido lejano. En ese instante la situación dejó de ser una humillación personal para convertirse en una responsabilidad ineludible. Él no era solo un espectador que quería ayudar, era con toda probabilidad la única persona en varios kilómetros a la redonda con la habilidad específica para realizar el procedimiento que salvaría a esa niña. La laceración de la arteria femoral, que dedujo por los gritos de los paramédicos, era una sentencia de muerte que se ejecutaba en minutos. La adrenalina que sintió no fue de miedo o de ira, sino de una claridad absoluta. El problema ya no era cómo convencer al sargento. El problema era que cada segundo de conversación era un asesinato por omisión. Tenía que pasar, costara lo que costara. La injusticia para el Javier de 16 años no fue un concepto abstracto aprendido en un libro de texto, fue el sabor metálico del suelo del callejón contra su mejilla y el peso de una rodilla policial en su espalda. Todo se derrumbó una noche de otoño de 1999, durante una redada en una plaza donde se juntaba con otros chicos del barrio. Él no vendía nada, no consumía nada, simplemente estaba allí, existiendo en el lugar equivocado con la gente equivocada. Pero para el sargento que dirigía la operación, un hombre más joven y enérgico que el Morales de la actualidad, pero con la misma mirada de desdén, los matices no importaban. La detención fue un trámite burocrático, una estadística más para la comisaría, pero para Javier fue una sentencia. A partir de ese día, la etiqueta de delincuente se adhirió a su piel como una quemadura. En el instituto, los profesores que antes lo ignoraban ahora lo vigilaban. Las madres de sus compañeros cambiaban de acera al verlo. Su padre, un hombre que ya cargaba con el peso de la resignación, añadió el de la vergüenza, manifestada en un silencio espeso que llenaba la casa cada vez que Javier entraba por la puerta. La vida se convirtió en un campo de minas de miradas acusadoras y puertas que se cerraban antes siquiera de que pudiera tocarlas. Su rutina se transformó en un ejercicio de invisibilidad, caminar con la cabeza gacha, evitar el contacto visual, y memorizar las rutas de las patrullas policiales. Vallecas, su hogar, se había convertido en una prisión al aire libre, y cada habitante, en un potencial carcelero. El dolor de esa humillación no se convirtió en resignación, sino en una rabia sorda y concentrada, que Javier aprendió a canalizar hacia adentro. La frustración era un motor que quemaba día y noche, un combustible que lo mantenía despierto cuando el agotamiento físico le pedía rendirse. Fue en ese pozo de impotencia donde nació su sueño, no como una inspiración luminosa, sino como un acto de pura rebeldía. Un día, vio como un vecino mayor se desplomaba en la calle por un infarto. La gente gritaba, corría en círculos pero nadie sabía qué hacer.
Javier se quedó paralizado, sintiendo la misma inutilidad que sentía en el callejón bajo la bota del policía. En ese momento juró que nunca más se sentiría así. Si el mundo lo veía como una fuerza de caos, él se convertiría en la personificación del orden, del control, de la capacidad de reparar lo que estaba roto. Empezó su lucha en secreto. Con el dinero que ganaba descargando camiones en el mercado central, compraba libros de anatomía y fisiología de segunda mano. La biblioteca pública se convirtió en su refugio, un universo paralelo donde no era el delincuente Torres, sino un estudiante anónimo devorando conocimiento. La dicotomía de su vida era brutal. Durante el día, sus manos se llenaban de grasa y callos en un taller mecánico. Por la noche, esas mismas manos subrayaban con delicadeza los nombres de los huesos y las arterias. Era una doble vida agotadora, marcada por el hambre. A menudo se saltaba la cena para ahorrar para otro libro, y por un aislamiento profundo. No podía compartir su ambición con nadie. Para sus amigos, sería una traición. Para su familia, una fantasía cruel. Su sueño era una carga solitaria, una apuesta contra un mundo que ya había decidido su fracaso. La primera grieta en el muro de la desesperanza no apareció con un estruendo, sino con el susurro de las páginas de un libro en el silencio de la biblioteca del barrio. Fue allí donde don Anselmo, el profesor de ciencias a punto de jubilarse, lo encontró. Don Anselmo era un hombre curtido por 30 años de enseñar a adolescentes que, en su mayoría, solo esperaban el momento de abandonar las aulas para trabajar en la obra o en el mercado. Su cinismo era una armadura forjada en la decepción. Cuando vio a Javier, ese chico del que había oído hablar en la sala de profesores como un caso perdido, absorto en un manual de anatomía de nivel universitario, su primera reacción fue de pura desconfianza. Pensó que lo había robado o que simplemente estaba fingiendo para impresionar a alguien. Se acercó con la intención de reprenderlo, pero algo en la concentración feroz de Javier lo detuvo. En lugar de un sermón, le lanzó un desafío. Señaló un complejo diagrama del sistema circulatorio, y le hizo una pregunta sobre la hemodinámica de la arteria aorta que ni siquiera sus alumnos más avanzados de bachillerato podrían responder. Lo hizo con un deje de crueldad, esperando ver la fachada de chico listo desmoronarse y poder así confirmar su visión del mundo, que los chicos como Javier nunca cambiaban. Javier levantó la vista, parpadeó como si volviera de un lugar muy lejano, y sin dudarlo, le dio la respuesta. No solo la respuesta correcta, sino una explicación detallada, lógica y articulada que demostraba una comprensión profunda, no una simple memorización. Don Anselmo se quedó sin palabras. Aquella respuesta no era un acto de rebeldía, era una declaración de intenciones. El silencio que siguió a la respuesta de Javier fue denso, cargado de una posibilidad que don Anselmo no había sentido en décadas. Por un instante el profesor vio más allá del expediente académico, de los rumores y de la ropa desgastada. Vio una mente brillante atrapada en un laberinto de prejuicios. Aquel día, el viejo profesor tomó una decisión que cambiaría el rumbo de 2 vidas. Le ofreció a Javier un trato, un pacto secreto. Le daría clases particulares después del horario escolar, sin coste alguno. Le prepararía para los exámenes de acceso a la universidad, le prestaría sus propios libros, y le enseñaría a navegar un sistema educativo que estaba diseñado para expulsar a gente como él. Pero la oferta venía con condiciones draconianas, expuestas con una seriedad que no admitía réplica. No faltarás ni un solo día, no me darás ni una sola excusa. Trabajarás el triple que los demás, porque empiezas 100 metros por detrás. Al primer signo de que vuelves a tus viejas andadas, a la primera mentira, se acabó. ¿Entendido? Para Javier, aquellas palabras no sonaron a amenaza, sino a la primera muestra de fe que alguien le había profesado en su vida. Era una cuerda lanzada al fondo del pozo. Se agarró a ella con la fuerza de quien sabe que no habrá una segunda oportunidad. Aceptó sin dudarlo, sellando el acuerdo con un apretón de manos que, para ambos, significó el comienzo de la batalla más importante de sus vidas. Era una alianza improbable, el profesor quemado y el alumno desahuciado, unidos contra un destino que parecía inmutable. Así comenzó una rutina brutal, un descenso a los límites de la resistencia física y mental. Las mañanas de Javier seguían oliendo a aceite de motor y a sudor en el taller, donde sus manos se agrietaban manipulando piezas de metal. Pero a las 5 de la tarde,
Se lavaba la grasa con un jabón áspero y corría hacia el instituto, ahora desierto y silencioso. En el aula de ciencias, bajo la luz amarillenta de un fluorescente que parpadeaba, don Anselmo lo esperaba. No había palabras de ánimo ni palmaditas en la espalda. Solo había problemas de física cuántica, fórmulas de química orgánica y teoremas matemáticos que parecían un lenguaje arcano. El método del profesor era implacable. Deconstruía cada certeza que Javier creía tener, lo forzaba a cuestionar, a razonar desde los cimientos. Había días en que la frustración era tan intensa que Javier sentía ganas de lanzar los libros contra la pared. El agotamiento se acumulaba como una deuda impagable. Sus párpados pesaban como plomo y las palabras en las páginas se emborronaban. Más de una vez se quedó dormido sobre un libro de cálculo, despertando sobresaltado por el sonido de la tiza de don Anselmo golpeando la pizarra. Era una tortura autoimpuesta, un sacrificio diario que lo aislaba de todo lo que conocía. Mientras los chicos de su edad hablaban de fútbol o de chicas, Javier memorizaba la tabla periódica y los ciclos de Krebs. Su mundo se redujo a dos escenarios: el ruido ensordecedor del taller y el silencio absoluto del aula vacía. Este cambio radical no tardó en tener consecuencias en su entorno. Su antiguo círculo de amigos, los chicos con los que compartía esquina y rebeldía, empezaron a mirarlo con una mezcla de recelo y desprecio. El listo, le llamaban en tono de burla. ¿Qué pasa? Que ahora eres demasiado bueno para nosotros. Los intentos de incluirlo en sus planes se hicieron cada vez más escasos, hasta que finalmente cesaron. Javier se encontró en una tierra de nadie, un exiliado social. Ya no pertenecía al mundo del que venía, pero tampoco encajaba en el mundo al que aspiraba. En casa, la tensión era un comensal más en la mesa. Su padre, incapaz de comprender la obsesión de su hijo por los libros, interpretaba su dedicación como un rechazo a su propio modo de vida, a la dignidad del trabajo manual que él había ejercido durante 40 años. ¿Crees que eres mejor que tu padre? ¿Crees que ensuciarse las manos no es honrado?, le espetó una noche, en un arrebato de dolor y confusión. Su madre, por otro lado, lo apoyaba con un amor silencioso y preocupado. No entendía las ecuaciones, pero sí entendía las ojeras de su hijo y el hambre con la que devoraba cada libro. Le dejaba un plato de comida caliente para cuando llegaba de madrugada, y le lavaba la ropa de trabajo sin hacer preguntas. Un apoyo mudo que para Javier era un ancla en medio de la tormenta. Cada pequeño avance académico venía acompañado de una nueva grieta en sus relaciones personales, un precio que pagaba en soledad y con un nudo constante en el estómago. El primer gran objetivo tangible, la primera montaña que debían escalar juntos, fueron las pruebas de acceso a la universidad. La temida selectividad. Para un chico del sistema público de Vallecas, con un expediente manchado y sin recursos, era el equivalente a cruzar un océano a nado. Don Anselmo diseñó un plan de ataque militar. Dividieron el temario en bloques, asignando un número de horas de estudio a cada materia que parecía una locura. Javier dormía una media de 4 horas por noche. Su vida se convirtió en un ciclo ininterrumpido de trabajo, estudio y un agotamiento que nublaba los sentidos. Aprovechaba cada instante muerto. Repasaba apuntes en el autobús que lo llevaba al taller. Resolvía problemas mentales mientras ajustaba un carburador. Leía fotocopias grasientas durante su breve descanso para comer un bocadillo. Don Anselmo no solo le proporcionaba el conocimiento académico, sino que lo entrenaba como un boxeador antes del combate de su vida. Le enseñó a gestionar el tiempo, a controlar los nervios, a identificar las preguntas trampa. Le sometió a simulacros de examen cronometrados que eran más duros que los reales, criticando cada error con una dureza que a veces rozaba la crueldad. En el examen no habrá nadie para darte ánimos, Torres. Estarás solo. O sabes la respuesta, o estás fuera. No hay término medio, le repetía. Era una preparación espartana, diseñada no solo para que aprobara, sino para que arrasara, para que su nota fuera tan incontestable que nadie pudiera ponerle una sola pega. El día que se publicaron los resultados, el aire en Vallecas parecía más denso, más pesado. Javier caminó hacia el tablón de anuncios del instituto sintiendo cada latido de su corazón en la garganta. Tenía las manos metidas en los bolsillos para que nadie viera cómo le temblaban. Una multitud de estudiantes y padres se agolpaba frente a las listas. Se abrió paso a empujones, buscando su nombre con una ansiedad que le secaba la boca.
y entonces lo vio. Torres Javier. Y al lado, una cifra. Un 9. 8 sobre 10. No era solo una nota de aprobado, era una de las calificaciones más altas de todo el distrito. Por un momento, el mundo se quedó en silencio. El ruido de la calle, las voces de la gente, todo se desvaneció. No sintió una explosión de alegría, sino una profunda y abrumadora sensación de incredulidad, como si estuviera viendo el nombre de otra persona. Era la prueba tangible, la evidencia irrefutable de que su sacrificio había servido para algo. Era la llave que abría la primera puerta. Corrió al instituto a buscar a don Anselmo. Lo encontró en el laboratorio, limpiando unas probetas. Le mostró el papel con la nota, sin poder articular palabra. El viejo profesor lo miró, luego miró a Javier, y en sus ojos cansados apareció un brillo que Javier no había visto nunca. No sonrió, pero asintió lentamente. Bien, dijo con su habitual parquedad. El primer paso está hecho. Ahora empieza lo difícil. Esa noche, cuando le enseñó el papel a su padre, éste lo sostuvo entre sus manos callosas. Lo leyó 3 veces. Y por primera vez, lo miró a los ojos sin una sombra de reproche, solo con un desconcierto que era casi una forma de respeto. La admisión en la Facultad de Medicina fue una victoria agridulce, un hito que, en lugar de traer alivio, desveló un abismo de nuevos desafíos. El éxito en la selectividad había derribado un muro, pero solo para revelarle una cordillera de obstáculos mucho más imponentes. El primero y más inmediato era el económico. La matrícula, los libros que costaban una fortuna, el material de prácticas, el transporte diario al campus universitario situado en la otra punta de la ciudad, todo sumaba una cantidad que era astronómica para su familia. Su padre, a pesar de su recién descubierto respeto, solo podía encogerse de hombros. No había dinero. Javier tuvo que mantener su trabajo en el taller, reduciendo sus horas pero aumentando la intensidad, y buscar otros empleos precarios los fines de semana. Descargando camiones, sirviendo copas en bares de mala muerte, cualquier cosa que le diera unos euros, para poder pagar las fotocopias de la semana siguiente. Pero la barrera más alta no era la económica sino la social. El primer día de clase se sintió como un inmigrante en un país desconocido. Estaba rodeado de jóvenes de familias adineradas, que vestían ropa de marca, hablaban de sus vacaciones en el extranjero, y manejaban un código social que para él era indescifrable. Su acento de barrio, su ropa gastada y sus manos de mecánico lo señalaban como un intruso. El síndrome del impostor se convirtió en su compañero constante, una voz en su cabeza que le susurraba que no pertenecía a ese lugar, que tarde o temprano todos descubrirían el fraude. Don Anselmo le había dado las herramientas para entrar, pero ahora estaba solo para sobrevivir en un entorno hostil que lo examinaba con la misma frialdad con la que él estudiaba un cadáver en la sala de disección. La lucha ya no era por entrar, sino por permanecer. La transición a la universidad fue como chocar contra un muro a toda velocidad. El primer año no fue una curva de aprendizaje, fue una caída libre en un abismo de información. Javier descubrió con una brutalidad aplastante, que la disciplina y la memoria que le habían servido para la selectividad, eran herramientas inútiles frente a la avalancha de bioquímica, histología y anatomía. Los conceptos eran tan densos y abstractos, que su método de estudio, basado en la repetición y el esfuerzo bruto, se desmoronaba. Se sentía como si intentara vaciar el océano con un dedal. El aislamiento social exacerbaba su fracaso académico. Mientras sus compañeros formaban grupos de estudio en cafeterías de diseño, él pasaba sus noches en la biblioteca, solo, oliendo a la grasa del taller que parecía impregnada en su piel, sintiendo las miradas de reojo que lo catalogaban como el bicho raro, el obrero que jugaba a ser médico. El agotamiento era un estado permanente. Su rutina era un ciclo inhumano. Se levantaba a las 5 de la mañana para repasar apuntes antes de coger el primer metro. Asistía a clases en un estado de semivigilia. Trabajaba 4 horas en el taller donde el ruido de las herramientas neumáticas era un martirio para su cerebro exhausto. Y luego regresaba a la biblioteca hasta que el vigilante lo echaba a medianoche. Más de una vez, los limpiadores lo encontraron dormido con la cara pegada a un atlas de anatomía, un rastro de saliva secándose sobre la imagen del plexo braquial. Se estaba rompiendo por dentro, en silencio, convencido de que cada día que pasaba era un día más cerca de confirmar lo que todos siempre habían pensado, que él no pertenecía a ese lugar.
El punto de quiebre llegó en forma de una hoja de examen. La primera evaluación práctica de anatomía primero, una prueba de identificación de estructuras en un cadáver real, fue una catástrofe. Sus manos, tan hábiles con una llave inglesa, temblaban al sostener las pinzas de disección. Bajo la mirada fría del catedrático, el doctor Rivas, un hombre de reputación temible, su mente se quedó en blanco. Los nombres de los nervios y las arterias, memorizados durante cientos de horas, se evaporaron. El resultado fue un suspenso rotundo, un 3 sobre 10 que se sintió como una sentencia de muerte académica. Esa noche, sentado en el bordillo de una calle de su barrio, con el examen arrugado en el puño, la idea de abandonar lo consumió por completo. Era más fácil volver al taller, a un mundo que entendía, donde el éxito se medía en motores reparados, y no en la capacidad de recitar los 12 pares craneales. La voz de su padre resonaba en su cabeza: «Sé realista, chico». Pero entonces, una imagen se cruzó en su mente, el rostro decepcionado de don Anselmo. No una decepción por el fracaso, sino por la rendición. Al día siguiente, en lugar de darse de baja, hizo algo que nadie esperaba. Esperó al doctor Rivas al final de su clase. No fue a suplicar ni a poner excusas. Con una calma que no sentía, le tendió el examen y le dijo: «Doctor, sé que he suspendido. No quiero que me suba la nota. Quiero que me explique, punto por punto, en qué me he equivocado, para que no vuelva a ocurrir». La petición, tan directa y desprovista de victimismo, descolocó al catedrático. Por primera vez, Rivas vio en Javier, no a un estudiante mediocre, sino a un problema que exigía una solución. Aquel gesto de humildad analítica fue la primera pieza de un nuevo sistema que Javier comenzó a construir desde sus propias cenizas. El doctor Rivas, intrigado por la actitud del joven, le concedió 10 minutos en su despacho. No fueron 10 minutos de compasión, sino un interrogatorio socrático brutalmente eficiente que desnudó todas las fallas en el método de estudio de Javier. Usted no está razonando, está memorizando como un loro. La anatomía no es una lista de la compra, es un mapa funcional. Si no entiende cómo funciona, nunca recordará dónde está, le espetó. Esa frase fue una revelación. Javier comprendió que su mente, acostumbrada a la lógica mecánica de un motor, necesitaba aplicar ese mismo principio al cuerpo humano. Dejó de intentar memorizar y empezó a intentar comprender, a visualizar los sistemas como circuitos interconectados. Este cambio de paradigma lo llevó a buscar aliados. Se dio cuenta de que no podía seguir solo. Pero en lugar de intentar infiltrarse en los grupos de élite, buscó a los otros parias. Encontró a dos: un chico de un pueblo de Extremadura que trabajaba de noche como reponedor en un supermercado y una chica superdotada pero paralizada por una ansiedad social que le impedía hablar en público. Formaron un trío improbable, un equipo de náufragos. Se reunían en un rincón olvidado de la biblioteca, compartiendo sus fortalezas para compensar sus debilidades. Javier, con su nueva visión funcional, explicaba los conceptos más complejos usando analogías mecánicas que ellos sí entendían. El chico de Extremadura, metódico y organizado, transcribía y ordenaba los apuntes de todos. Y la chica, en la seguridad de su pequeño grupo, creaba esquemas y reglas mnemotécnicas brillantes. Juntos, construyeron una balsa en medio del océano. La supervivencia académica era una batalla, pero la guerra económica era una sangría constante. El dinero era una preocupación que nunca dormía, un ruido de fondo que contaminaba cada pensamiento. Los ingresos del taller apenas cubrían el transporte y las fotocopias. A menudo, su única comida del día era un bocadillo aplastado que devoraba en el metro, sintiendo la mirada de lástima de otros pasajeros. La situación se volvió crítica cuando su padre sufrió un accidente laboral, una caída de un andamio que le fracturó la pierna. La baja por incapacidad redujo los ya exiguos ingresos familiares a casi nada. La presión para que Javier dejara la carrera y buscara un trabajo a tiempo completo se volvió insoportable. Su madre, con los ojos llenos de una tristeza silenciosa, nunca se lo pidió directamente, pero él podía verlo en cada plato de comida que ella le servía, sabiendo que era una porción que se quitaba de su propia boca. Una noche, tomó una decisión que le dolió en el alma. Desempolvó su vieja moto, una reliquia que había reconstruido pieza a pieza con su padre en tiempos más felices.
Era el único objeto de valor que poseía, un símbolo de su identidad pasada y de una conexión con su padre que se estaba desvaneciendo. La limpió, la pulió hasta que brilló bajo la luz de una farola, y al día siguiente la vendió por una fracción de su valor real. El dinero que obtuvo le dio un respiro de apenas un par de meses, pero el vacío que dejó fue inmenso. Fue entonces cuando su compañera del grupo de estudio, la chica de la ansiedad, le habló de una beca casi desconocida de una fundación privada, destinada a estudiantes con expedientes excelentes y recursos económicos nulos. El papeleo era una montaña burocrática diseñada para disuadir a cualquiera, pero ahora no estaba solo. Durante una semana, su pequeño grupo se dedicó a la tarea, reuniendo documentos, redactando cartas y navegando por un laberinto de formularios. La concesión de esa beca, una modesta cantidad mensual, no fue solo un alivio financiero. Fue la primera vez que el sistema, en lugar de castigarlo, le tendía una mano. Con la presión económica, ligeramente aliviada, Javier pudo sumergirse en la parte más práctica de la carrera, y fue allí donde su pasado, en lugar de ser un lastre, se reveló como su mayor ventaja. Durante una clase de prácticas de fisiología, un costoso equipo de monitorización de electrocardiogramas dejó de funcionar de repente, justo en medio de una demostración crucial. El pánico se apoderó del aula. El técnico de laboratorio no estaba disponible, y el profesor, un teórico brillante pero un negado para la tecnología, no sabía qué hacer. Mientras todos miraban la pantalla muerta con frustración, Javier se acercó. Para él, el interior de esa máquina no era más que otro tipo de motor. Con una calma que contrastaba con el nerviosismo general, pidió permiso para echar un vistazo. En lugar de mirar el software, se fijó en las conexiones, en el zumbido casi imperceptible de la fuente de alimentación, en el olor a ozono que indicaba un posible cortocircuito. En menos de un minuto, detectó un cable de alimentación interna mal asentado, una vibración que lo había desconectado. Con un simple movimiento, lo reconectó. La máquina volvió a la vida con un pitido. El silencio en el aula fue absoluto. El profesor lo miró, primero con sorpresa, luego con un respeto que Javier no había visto antes en la facultad. Torres, dijo simplemente, tiene usted buenas manos. Aquellas palabras, pronunciadas en público, fueron más valiosas que cualquier matrícula de honor. Por primera vez, sus dos mundos, el del taller y el de la medicina, no solo habían coexistido, sino que se habían fusionado en un momento de competencia única. Empezaba a entender que su diferencia no era una debilidad, sino una fortaleza. Ese pequeño triunfo le dio la confianza para hacer algo que llevaba meses posponiendo: visitar a don Anselmo. Ya no iba como el chico asustado que buscaba ayuda, sino como un soldado que volvía del frente para informar a su general. Lo encontró en el mismo laboratorio de ciencias del instituto, rodeado del mismo olor a formol y polvo de tiza. Le contó sus progresos, sus fracasos y sus pequeñas victorias. Don Anselmo lo escuchó sin interrumpir, con su habitual rostro impasible. Cuando Javier terminó, el viejo profesor no le ofreció palabras de aliento. En su lugar, abrió un cajón y sacó un sobre grueso. Dentro había una serie de informes médicos y radiografías. Un amigo mío del hospital me ha pasado esto. Es un caso real. Un paciente sin diagnosticar que está desconcertando a todo el departamento de interna. Tienes 24 horas. No quiero que me digas qué tiene. Quiero que me presentes un plan de diagnóstico diferencial, con cada prueba justificada por una hipótesis lógica. Empieza ahora. Era una prueba brutal, un desafío que iba mucho más allá de su nivel. Javier pasó las siguientes 24 horas sin dormir, encerrado en la biblioteca con su grupo de estudio. Juntos, aplicaron todo lo que habían aprendido, investigando en libros y bases de datos médicas. Al día siguiente, le presentó a don Anselmo un documento de 10 páginas, un árbol de decisiones lógicas que exploraba varias posibilidades, desde una enfermedad autoinmune rara hasta una infección parasitaria. Sabía que probablemente estaba equivocado, pero su razonamiento era sólido como una roca. Don Anselmo lo leyó lentamente, sin levantar la vista. Al terminar, dobló los papeles y se los devolvió. Tu diagnóstico principal es incorrecto, dijo con su tono seco. Javier sintió una punzada de decepción. Pero tu proceso de razonamiento, continuó el profesor, mirándolo a los ojos por primera vez, es impecable. Ya no estás estudiando para probar, Torres,
Estás empezando a pensar como un médico. Esa validación final de su mentor fue el catalizador que definió el resto de su carrera. Javier comprendió que su verdadera vocación no estaba en la calma predecible de una consulta o en la investigación metódica de un laboratorio. Su mente funcionaba mejor bajo presión, en el ojo del huracán. Se sentía extrañamente en casa en medio del caos, donde las decisiones debían tomarse en segundos y el margen de error era inexistente. Fue una epifanía que lo llevó directamente a las puertas de la medicina de urgencias y la cirugía de trauma. Mientras sus compañeros más brillantes competían por plazas en especialidades prestigiosas y lucrativas como la cardiología o la dermatología, Javier empezó a solicitar voluntariamente las guardias más duras en el servicio de urgencias del hospital universitario. Eran turnos de 24 horas que la mayoría evitaba, un torbellino de casos violentos, accidentes y situaciones desesperadas. Pero para él, era el entorno de aprendizaje perfecto. Allí, nadie le preguntaba de qué barrio venía o qué ropa llevaba. Lo único que importaba era tu capacidad para mantener la calma cuando la sangre salpicaba el suelo, para intubar a un paciente en parada cardiorrespiratoria, o para diagnosticar un aneurisma aórtico roto con solo una ecografía rápida. Cada guardia era un examen final. En el caos controlado de la sala de emergencias, la lógica de mecánico de Javier, su capacidad para identificar el punto crítico de fallo en un sistema complejo, se convirtió en un superpoder. Se ganó la reputación de ser el interno al que llamar cuando todo lo demás fallaba. Ya no era el chico de Vallecas que intentaba encajar. Era el futuro Dr. Torres forjando su leyenda en la primera línea de la batalla entre la vida y la muerte. El tiempo se había agotado. Las palabras se habían convertido en un lujo que ni Javier ni la niña atrapada en el amasijo de hierros podían permitirse. Cada grito del sargento Morales, cada una de sus amenazas de arresto, era como un martillazo en el clavo del ataúd de la pequeña. En ese instante, algo dentro de Javier se rompió, pero no fue su espíritu, sino la última cadena que lo ataba a la necesidad de ser comprendido. La urgencia médica, pura y brutal, tomó el control absoluto de sus acciones. Ya no había un pasado que defender, ni un prejuicio que desmontar. Solo existía un protocolo de trauma, un cuerpo pequeño desangrándose, y un cirujano al que se le impedía hacer su trabajo. Dejó de escuchar la voz del sargento y se concentró en el sonido rítmico y débil del monitor de constantes vitales que uno de los paramédicos sostenía con desesperación. Pip, pip, pip. Cada intervalo era más largo que el anterior. Con una calma que heló la sangre de quienes lo observaban, Javier detuvo su avance. Se plantó firmemente sobre el asfalto agrietado y llevó ambas manos a su casco. Ya no iba a pedir permiso. Iba a tomar el control. El gesto fue deliberado, lento, cargado de una autoridad que no provenía de un uniforme, sino de 20 años de lucha silenciosa condensados en un único y definitivo movimiento. El mundo, para él, se había reducido a un quirófano improvisado en medio del caos, y el sargento era, en ese momento, el único obstáculo entre su bisturí y la vida. La decisión estaba tomada, y las consecuencias ya no importaban. Con un movimiento fluido y preciso, se quitó el casco. La transformación fue instantánea y devastadora. El vándalo anónimo, el problema sin rostro, desapareció para dar paso a un hombre de unos 35 años, con el pelo oscuro pegado a la frente por el sudor, y una mirada de una intensidad casi insoportable. No había desafío en sus ojos, ni ira, solo una concentración absoluta, la misma que ponía cada día sobre una mesa de operaciones. El sol de la tarde le golpeó la cara, revelando las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, cicatrices de innumerables guardias, y de una vida vivida a contracorriente. Por un segundo, el ruido de la avenida pareció desvanecerse, como si la escena entera contuviera la respiración. Los policías más jóvenes, que hasta ese momento solo veían a un motorista problemático, ahora veían a un hombre, cuya presencia imponía un silencio inmediato. El sargento Morales se quedó a medio grito, con la boca abierta, confundido por el cambio repentino en la dinámica. La vulnerabilidad de un rostro humano, despojado de la protección del casco, debería haberle dado la ventaja, pero ocurrió todo lo contrario. La autoridad de Javier no residía en el anonimato, sino en la identidad que estaba a punto de revelar. Aquella cara, marcada por la determinación y el conocimiento, era un arma mucho más poderosa que cualquier amenaza o grito.
La balanza de poder acababa de inclinarse de forma irreversible, y todos los presentes lo sintieron en el aire, denso y eléctrico. Entonces, habló. Su voz no fue un grito, sino un proyectil de palabras, cada una calibrada para impactar con la máxima fuerza. Cortó el aire con la precisión de un bisturí. «Sargento», comenzó, y el uso del rango fue una formalidad gélida, un reconocimiento de la jerarquía que estaba a punto de hacer añicos. «Mi nombre es Javier Torres. Soy el jefe de cirugía de urgencias del Hospital Central». El silencio que siguió a esa frase fue más profundo que cualquier sonido anterior. Los títulos cayeron sobre la escena como losas de granito. Jefe. Cirugía. Urgencias. Hospital Central. Cada palabra era un martillo que demolía la imagen que Morales se había construido. Pero Javier no se detuvo a esperar una reacción. Prosiguió con el diagnóstico, su voz ahora un instrumento de pura eficiencia médica. Esa niña tiene una probable laceración en la arteria femoral, y está en shock hipovolémico. Morirá en menos de 3 minutos si no clampeo la arteria. La precisión del diagnóstico, la certeza del pronóstico y la crudeza del plazo temporal, transformaron la discusión en una cuestión de vida o muerte con un cronómetro visible para todos. Y entonces, lanzó la orden final. Una sola palabra que no admitía debate ni réplica. Una palabra que lo cambió todo. Ahora. No era una petición. Era una orden directa, la de un comandante en el campo de batalla asumiendo el mando porque era el único que sabía cómo ganar la guerra. La mente del sargento Morales colapsó. El rostro enfurecido se descompuso en una secuencia de emociones que se sucedían a cámara lenta. Primero, la incredulidad más absoluta. Pensó que era una broma, una locura, la fanfarronada de un demente. Pero entonces, la cara de aquel hombre le resultó familiar. Los ojos, la estructura de la mandíbula, su cerebro, entrenado durante décadas para archivar rostros, empezó a buscar en sus archivos más profundos y polvorientos. Y lo encontró. No era el rostro del reputado cirujano que salía a veces en las noticias locales. Era una versión más vieja y curtida de un chaval, al que él mismo había puesto contra la pared en un callejón oscuro a 3 calles de allí. Hacía casi 20 años. El chaval de la chupa de cuero, la mirada desafiante y las malas compañías. El mismo al que le había espetado, con la arrogancia de quien cree conocer el destino, que acabaría en la cárcel o en una tumba. La colisión de esas dos realidades, el delincuente juvenil y el jefe de cirugía, fue tan violenta que le robó el aliento. El mundo se le vino abajo. Su sistema de clasificación de personas, forjado en miles de intervenciones, se hizo añicos. Se quedó paralizado, con la mano a medio levantar, no por una decisión consciente, sino por un cortocircuito total en su cerebro. El hombre al que estaba a punto de arrestar, era el mismo al que, sin saberlo, había sentenciado al fracaso. Y ese hombre era ahora la única esperanza. Javier no esperó la rendición verbal del sargento. La parálisis en los ojos de Morales fue toda la autorización que necesitaba. Se movió con una velocidad y una economía de movimientos que contrastaban violentamente con el caos circundante. Pasó junto al sargento como si fuera una estatua, sin dedicarle una segunda mirada. Corrió hacia su moto, abrió una de las maletas laterales, y extrajo un maletín de emergencia de acero inoxidable. No era el botiquín de primeros auxilios estándar, era un kit de trauma avanzado que siempre llevaba consigo, una extensión de su quirófano. Lo abrió sobre el asfalto con un chasquido metálico. Dentro, perfectamente ordenado sobre un paño estéril, había un juego de instrumental quirúrgico, pinzas hemostáticas, un bisturí, gasas, un kit de sutura vascular. Los paramédicos, que hasta ese momento habían estado luchando inútilmente, se quedaron mirando, atónitos. Reconocieron el equipo y, sobre todo, reconocieron la autoridad innata con la que Javier lo manejaba. Se arrodilló junto a la puerta arrancada del coche, donde uno de los sanitarios intentaba aplicar presión sobre la herida de la niña. Con 2 frases cortas y precisas, dio sus primeras órdenes. Necesito luz directa aquí. Y preparen una vía de gran calibre con suero salino, vamos a necesitar reponer volumen ya. Su tono no dejaba lugar a dudas. En ese trozo de asfalto, él era la ley. El interior del coche era una pesadilla de metal retorcido y cristales rotos. La niña,
pálida como la cera, tenía la mirada perdida, y su respiración era apenas un susurro. Javier ignoró el entorno. Su universo se redujo al muslo ensangrentado de la pequeña. Con una mano, apartó la ropa desgarrada mientras con la otra palpaba con una delicadeza increíble, buscando el pulso femoral por encima de la herida para orientarse. Aguja e hilo de sutura ahora, ordenó a uno de los paramédicos, que reaccionó como si hubiera recibido una descarga eléctrica, pasándole el material con manos temblorosas, en cuestión de segundos, y con una precisión que parecía imposible en esas condiciones. Realizó una pequeña incisión para exponer mejor la zona. No había tiempo para anestesia ni para protocolos hospitalarios. Era medicina de guerra. Localizó el vaso sangrante, una arteria que latía débilmente, arrojando la vida de la niña sobre la tapicería. Con un movimiento rápido y seguro, introdujo la punta de una pinza hemostática, y la cerró sobre el punto exacto de la rotura. El flujo de sangre se detuvo al instante. No fue un goteo que disminuía, fue un corte limpio y absoluto. La hemorragia había sido controlada. Luego, con una calma sobrenatural, aseguró la pinza en su lugar y comenzó a limpiar la herida. «Está estabilizada», dijo, levantando la vista por primera vez. «Pero tenemos que llevarla a un quirófano, ya». Un silencio denso y pesado cayó sobre la escena. Era un silencio que absorbía el sonido de las sirenas lejanas, los murmullos de los curiosos y el crepitar de las radios de la policía. Todos los ojos estaban fijos en el hombre arrodillado en el suelo, con las manos cubiertas de sangre, que acababa de obrar un milagro laico en mitad de la calle. El sargento Morales seguía inmóvil, con la mirada perdida en Javier, como si estuviera viendo a un fantasma. Los paramédicos, que segundos antes estaban al borde del pánico, ahora trabajaban con una eficiencia renovada, siguiendo las indicaciones de Javier para preparar el traslado de la niña. La vida había vuelto a pulsar en el cuerpo de la pequeña, un pulso débil pero constante que era el testimonio irrefutable de lo que acababa de ocurrir. La autoridad del sargento se había evaporado, transferida por completo al hombre que había desafiado sus órdenes. En ese momento, en ese trozo de asfalto de Vallecas, nadie vio a un motorista, ni a un antiguo delincuente, ni siquiera a un médico. Vieron a la personificación de la competencia, la calma y la esperanza. Javier se levantó lentamente, se quitó los guantes manchados de sangre y los tiró a una bolsa de residuos que le ofreció un sanitario. Su rostro no mostraba ni orgullo ni alivio, solo el agotamiento concentrado de un trabajo bien hecho. La batalla había terminado. La victoria era absoluta. Y el mundo, para todos los que estaban allí, nunca volvería a ser el mismo. La llegada de la ambulancia de soporte vital avanzado rompió el hechizo que había paralizado la avenida. El equipo médico descendió con una urgencia profesional, pero se detuvo al ver la escena. No encontraron el caos que esperaban, sino un orden impuesto por una autoridad inesperada. Vieron a sus colegas paramédicos trabajando con una calma y una eficacia que no tenían minutos antes, siguiendo las indicaciones de un hombre con una chaqueta de cuero manchada de sangre. La transferencia de la paciente se realizó con una fluidez casi coreografiada. Javier transmitió la información vital. Procedimiento realizado. Constantes vitales. Volumen de fluidos administrado. Con una jerga médica tan precisa y concisa, que no dejó lugar a dudas sobre su competencia. Los nuevos sanitarios lo escucharon con una deferencia absoluta, la que se le concede a un superior en el campo de batalla. Mientras subían a la niña a la ambulancia, uno de los policías más jóvenes se acercó a Javier, y casi en un susurro le preguntó si necesitaba algo, si quería que lo escoltaran. Era un cambio de paradigma total, el obstáculo se había convertido en el protegido. Javier simplemente negó con la cabeza, su trabajo allí había terminado. Al otro lado del perímetro, el sargento Morales no se había movido. Seguía de pie, con la mirada vacía, observando cómo la ambulancia se abría paso con las sirenas ahora convertidas en un aullido de esperanza. No estaba viendo a un motorista ni a un médico. Estaba viendo el colapso de 40 años de certezas, la demolición de un mundo construido sobre la base de prejuicios que le habían servido de brújula, y que ahora solo señalaban su propio fracaso. La noticia de la intervención llegó al Hospital Central mucho antes que la propia ambulancia. Las radios de emergencias habían transmitido la increíble historia. El doctor Torres, su jefe de cirugía, había realizado un aclampaje arterial en plena calle. Cuando Javier llegó al hospital,
Después de un viaje en moto en el que el rugido del motor no pudo acallar el torbellino de sus pensamientos, no encontró miradas de reproche por su ausencia, sino un silencio cargado de una admiración que casi podía tocarse. El personal de urgencias, acostumbrado a su liderazgo exigente y a su calma bajo presión, lo veía ahora con una nueva luz. No era solo su jefe, era la encarnación viviente del juramento que todos ellos habían hecho. La niña fue llevada directamente a quirófano, donde el equipo de cirugía vascular, ya sobre aviso, completó la reparación de la arteria con éxito. Horas más tarde, cuando el informe postoperatorio confirmó que la pequeña se recuperaría por completo sin secuelas neurológicas, una ola de alivio y orgullo recorrió el hospital. Nadie se lo dijo directamente a Javier, pero el respeto se manifestaba en gestos sutiles. Una enfermera que le ofrecía un café sin que él lo pidiera, un residente que lo miraba con una veneración que iba más allá de lo profesional. Esa tarde, Javier no solo había salvado una vida, había redefinido el significado de su propia autoridad. Ya no se basaba en un título colgado en la pared de su despacho, sino en una cicatriz invisible forjada en el asfalto del barrio que lo vio nacer, una prueba irrefutable de que su conocimiento no era un privilegio, sino una herramienta al servicio de cualquiera que la necesitara, sin importar el lugar ni las circunstancias. La historia, como era inevitable en la era digital, trascendió los círculos médicos y policiales. Un vídeo borroso, grabado con el móvil de un vecino desde un balcón, comenzó a circular por las redes sociales. Las imágenes eran de mala calidad, pero la narrativa era potentísima. El enfrentamiento, el momento en que se quitaba el casco, la intervención desesperada en el suelo. Los medios de comunicación locales no tardaron en hacerse eco, bautizándolo como el cirujano motero de Vallecas. De la noche a la mañana, Javier se convirtió en un héroe anónimo cuyo rostro todos querían conocer. Rechazó sistemáticamente todas las peticiones de entrevistas, se negó a participar en programas matinales y emitió un escueto comunicado a través del hospital en el que afirmaba que solo había hecho su trabajo. Su aversión al protagonismo solo sirvió para alimentar la leyenda. Pero el impacto más profundo no fue mediático, sino social. En Vallecas, la historia se convirtió en un mito moderno. Los jóvenes del barrio, acostumbrados a ser el centro de las noticias solo cuando ocurrían crímenes o problemas, encontraron en Javier un nuevo tipo de referente. Ya no era solo el chico que había logrado escapar, una excepción que confirmaba la regla. Era el hombre que había vuelto, no para presumir, sino para salvar a uno de los suyos, demostrando que el talento y el valor no entendían de códigos postales. Su acto se convirtió en un símbolo de orgullo para una comunidad a menudo estigmatizada. Un recordatorio de que bajo la superficie de la precariedad y la lucha diaria, latía un potencial extraordinario. Para el sargento Morales, las consecuencias no fueron públicas sino devastadoramente íntimas. No hubo un expediente disciplinario ni una reprimenda oficial. Sus superiores, de hecho, elogiaron el resultado final de la operación, obviando los detalles incómodos del inicio. Pero el juicio más severo no vino de un despacho, sino de su propia conciencia, cada noche, en el silencio de su casa. La imagen de Javier quitándose el casco se repetía en su mente como una película en bucle. Recordaba con una claridad dolorosa la cara de aquel chaval de 16 años, la arrogancia con la que él lo había sentenciado, convencido de su propia infalibilidad. Durante semanas, patrulló las calles de Vallecas con una sensación de extrañeza, como si viera el barrio por primera vez. Empezó a fijarse en los rostros de los jóvenes a los que antes solo veía como problemas potenciales, y se preguntó cuántos Javier Torres había descartado a lo largo de su carrera, cuántas historias de superación había abortado con una palabra de desprecio o una detención innecesaria. El peso de esa duda era insoportable. Sabía que una disculpa directa sería un gesto vacío, una forma de aliviar su propia culpa más que de reparar el daño. Por eso, optó por un acto anónimo y silencioso. Una mañana, Javier encontró un sobre sin remite en el buzón de su taquilla del hospital. Dentro, en una hoja de papel doblada, solo había una palabra escrita a mano con una caligrafía temblorosa y áspera. Gracias. No había firma, pero Javier supo al instante de quién era. Aquella palabra no borraba el pasado, pero abría la puerta a un futuro donde el reconocimiento del error era el primer paso hacia la redención. El eco de la noticia llegó también a la modesta casa de los padres de Javier.
Fue una vecina quien les enseñó el artículo en el periódico local, con una foto pixelada de su hijo arrodillado en el asfalto. Su madre leyó el artículo en voz alta, con la voz quebrada por la emoción, no por el heroísmo del acto, sino por el reconocimiento público de la bondad que ella siempre había sabido que su hijo poseía. Para ella, fue la culminación de miles de oraciones silenciosas, la prueba de que su fe en él nunca había estado fuera de lugar. La reacción de su padre fue más compleja. Cogió el periódico, se puso sus gafas de leer y repasó cada palabra varias veces, como si buscara un error de imprenta. No dijo nada durante un largo rato. Luego, se levantó, fue a la vieja caja de herramientas que guardaba en el trastero y sacó una fotografía descolorida, la de un Javier adolescente, sonriendo orgulloso junto a la moto que habían reconstruido juntos. La colocó sobre el aparador del salón, al lado de la única foto de boda que tenían. No hubo un discurso, ni un abrazo torpe, solo ese gesto, ese acto de colocar el pasado y el presente uno al lado del otro, reconociendo por fin que ambos formaban parte de la misma historia, la del hijo que no había rechazado su mundo, sino que lo había trascendido para poder protegerlo. Para Javier, cuando su madre se lo contó por teléfono, esa simple acción de su padre significó el cierre de la herida más profunda, la validación que había buscado inconscientemente durante toda su vida, no en los títulos académicos, sino en la mirada del hombre que le había enseñado el valor del trabajo hecho con las manos. Al final, la verdadera transformación de Javier no fue externa, sino interna. El respeto de sus colegas, la admiración de su barrio y la paz con su familia eran consecuencias de un cambio más profundo, la reconciliación con su propio viaje. Dejó de ver su pasado en Vallecas como una carga que debía ocultar y empezó a aceptarlo como el crisol que había forjado al hombre y al médico que era. Su dureza, su capacidad para funcionar bajo una presión extrema, su empatía por los que no tienen nada, todo ello había nacido en aquellas calles. Unas semanas después del incidente, contactó con el director de su antiguo instituto y se ofreció para dar charlas a los estudiantes, para crear un programa de mentoría que conectara a los jóvenes del barrio con profesionales que, como él, habían empezado desde abajo. Ya no sentía la necesidad de huir, sino el impulso de construir puentes. Aquel día, en esa caótica avenida, Javier no solo salvó la vida de una niña. Se salvó a sí mismo del fantasma de la vergüenza, cerrando el círculo de su historia. Entendió que su mayor victoria no fue convertirse en jefe de cirugía, sino ser capaz de volver a casa y usar todo lo que había aprendido para proteger el lugar del que provenía. En el asfalto roto y bajo las luces intermitentes de una emergencia, todos aprendieron una lección fundamental. La autoridad no reside en un uniforme, sino en la capacidad de actuar, y el valor de una persona nunca debe medirse por las cicatrices de su pasado, sino por la grandeza que demuestra cuando más se la necesita. La historia del cirujano motero de Vallecas no terminó cuando las cámaras se apagaron y los titulares pasaron a la siguiente noticia del día. Su verdadero legado comenzó a construirse en el silencio que vino después, en los pequeños cambios que, como ondas en un estanque, se extendieron por la comunidad. En los pasillos del viejo instituto de Javier, su nombre empezó a susurrarse con una nueva entonación. Ya no era el raro que se había ido, sino la prueba viviente de que los libros no eran una traición a la calle, sino un arma forjada en ella. Los profesores empezaron a usar su historia como ejemplo, no de un éxito excepcional e inalcanzable, sino de un potencial latente en cada uno de sus alumnos. De repente la biblioteca dejó de ser el refugio de los marginados para convertirse en un territorio de posibilidades. Los jóvenes del barrio, que antes veían un futuro limitado a un andamio o a la barra de un bar, comenzaron a preguntarse, ¿y si yo también? El impacto más profundo fue ese cambio de mentalidad. La idea de que la inteligencia y la ambición no eran patrimonio de otros barrios, sino una semilla que podía germinar en el asfalto más duro, siempre y cuando se la regara con la misma terquedad y resiliencia que había demostrado Javier Torres. Su historia no fue un cuento de hadas. Fue un manual de instrucciones, una demostración práctica de que el código postal no tenía por qué ser una sentencia. Para Javier la experiencia fue un exorcismo. Durante años había cargado con el recuerdo del callejón, de la detención, de la mirada de desprecio del sargento, como una herida supurante que nunca terminaba de cerrar. Cada éxito en su carrera había sido, en parte, un intento desesperado de demostrarle a un fantasma que se había equivocado.
Pero aquel día, al enfrentarse a ese mismo fantasma encarnado en el sargento Morales, la herida finalmente cicatrizó. El dolor del pasado no desapareció, sino que se transformó. Ya no era una fuente de vergüenza, sino la raíz de su mayor fortaleza como médico. Ahora entendía que su capacidad para mantener la calma en el caos, su empatía por el paciente que se siente impotente y asustado, su habilidad para tomar decisiones de vida o muerte en segundos, todo eso se había forjado en la adversidad de su juventud. El programa de mentoría que inició en su antiguo instituto fue la manifestación física de esta paz interior. No lo hizo por caridad, sino por un profundo sentido de la responsabilidad. Cada vez que se sentaba con un adolescente lleno de dudas y rabia, no veía un caso perdido, sino un reflejo de sí mismo. Y en lugar de ofrecerle un sermón, le ofrecía un mapa, un camino que él ya había recorrido, demostrando que las cicatrices del pasado no son marcas de debilidad, sino las pruebas de que has sobrevivido y tienes algo que enseñar. La lección que resonó más allá de las fronteras de Vallecas fue una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder y el prejuicio. La confrontación entre Javier y el sargento Morales se convirtió en una parábola moderna sobre la diferencia entre la autoridad impuesta y la autoridad ganada. Morales vestía un uniforme, portaba un arma y tenía el respaldo de la ley. Su autoridad era visible, oficial, incuestionable. Pero en el momento de la verdad, esa autoridad se demostró hueca, inútil frente a la crisis. La autoridad de Javier, en cambio, era invisible. No residía en su ropa ni en su título, sino en su conocimiento, en su calma, en su capacidad de resolver un problema que nadie más podía solucionar. Aquel día, todos aprendieron que la verdadera jerarquía no la otorgan las insignias, sino la competencia. La historia obligó a muchos a cuestionar sus propios juicios instantáneos. ¿Cuántas veces hemos descartado a alguien por su apariencia, su acento o su lugar de origen? ¿Cuántos talentos, cuántas soluciones, cuántas oportunidades hemos perdido por culpa de etiquetas perezosas? El incidente de la avenida fue un recordatorio brutal de que el potencial humano a menudo se esconde a plena vista, oculto bajo capas de prejuicios que solo un momento de crisis extrema es capaz de hacer añicos, revelando la verdad que siempre estuvo ahí. La vida de Javier después de que el torbellino mediático amainara no cambió en su esencia, pero sí en su textura. Siguió siendo el jefe de cirugía de urgencias, un hombre de pocas palabras, exigente con su equipo y dedicado a sus pacientes. Las guardias de 24 horas continuaron siendo su rutina, el olor a antiséptico su perfume y el sonido de un monitor cardíaco su banda sonora. Sin embargo, algo fundamental se había reajustado en su interior. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie. La lucha había terminado. Empezó a visitar a sus padres con más frecuencia, no por obligación, sino por el simple placer de sentarse en la vieja cocina y escuchar las historias de siempre. A veces, en lugar de coger la autopista, atravesaba las calles de su barrio en moto, no con la prisa de quien huye, sino con la calma de quien pasea por su hogar. Los vecinos ya no bajaban la mirada. Ahora, un gesto de cabeza, una media sonrisa, un buenas doctor, susurrado al pasar, creaban una red invisible de respeto y pertenencia. Había dejado de ser el que se fue para convertirse en el que siempre estuvo, el que llevaba el barrio en la sangre, no como una mancha, sino como el origen de su fuerza. Finalmente, sus dos mundos, el del taller y el del quirófano, habían dejado de estar en guerra para fusionarse en una identidad única, completa y en paz. La historia de Javier Torres nos recuerda que detrás de cada etiqueta hay una persona, y que la verdadera fuerza no reside en olvidar de dónde vienes, sino en usarlo para saber a dónde vas. Nos enseña que las barreras más altas no están en el mundo exterior, sino en las mentes de quienes se niegan a ver más allá de lo evidente. Su viaje es un testimonio de que la resiliencia no es la ausencia de caídas, sino la voluntad de levantarse una vez más, con las cicatrices convertidas en un mapa de la propia fortaleza. Aquel día, entre el asfalto roto y las luces intermitentes, una vida fue salvada, pero una verdad mucho más grande fue revelada. Que el valor de una persona nunca debe medirse por su origen, sino por el coraje que demuestra cuando más se la necesita. Si crees que cada cicatriz cuenta una historia de superación, y que ninguna lucha debe ser solitaria, comparte este vídeo. Suscríbete para conocer más historias reales que nos inspiran a ser mejores. Gracias por escuchar.